Con nosotros Enrique Pintado, que dejó su banca en el Senado e inicia una campaña por Mario Vergara. Y justamente, bueno, la noticia tiene que ver con eso, ¿no? Con haber dejado el pasado 28 de febrero su banca en el Senado, porque no acompaña lo que Asamblea Uruguay decidió, que fue en definitiva apoyar la precandidatura de Daniel Martínez. Y usted decide entonces, bueno, abrirse camino y considerar que, bueno, para su conciencia, digamos, el candidato o el mejor precandidato es Mario Vergara. Buen ¿Cómo día, le va? Pintado, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo fue tomar esa decisión y dónde se genera esa discrepancia con Asamblea Uruguay que lo lleva entonces a alejarse de su banca? Bueno, no es una decisión fácil, son 25 años, incluso participando del proceso fundacional de Asamblea Uruguay, pero a mí me parecía que era una decisión que es un error táctico con consecuencias estratégicas, en la medida que el hecho de que Astori decidiera no ser candidato, yo creo que tendríamos que haber priorizado el equilibrio en el Frente Amplio, en el sentido de que el Frente Amplio tiene corrientes muy fuertes, algunas más que otras, y el espacio sereñista, lo que es el pensamiento de Sereñi, tiene que tener más peso que el que tiene ahora. Y yo diría que el campo ideológico del Frente Amplio se divide en tres grandes concepciones: la de Liberación Nacional, que la representa el MPP y un poco más, que es mayoritaria; lo que es la izquierda clásica, representada por los partidos centenarios; la vertiente socialista, comunista, anarquista; y el pensamiento sereñista, que para mí tiene que equilibrarse. Y el candidato que representaba mejor esos valores, que los representa mejor, es Mario Vergara, en un contexto de muy buenos candidatos, de muy buenos precandidatos como tiene el Frente Amplio. El hecho de apoyar a uno no quiere decir que haya que hablar mal de los otros, solo que me parecía que la búsqueda del equilibrio para facilitar el diálogo interno, para lograr mejores resultados, estaba en apoyar a Mario Vergara, que además de las condiciones personales que tiene, de ética, bueno, coraje como lo demostró, una persona independiente, lo que invita a más frente amplismo y menos perfilismo, y una capacidad de gestión que lo ha hecho muy exitoso, ¿no? Pintado, y en ese sentido, lo que a usted lo motiva a hacer este movimiento, ¿tiene que ver con que no encontró eco dentro de Asamblea Uruguay? Es decir, ¿se dio esta discusión dentro de Asamblea Uruguay sobre apoyar uno u otro candidato, o directamente se dijo, bueno, vamos a apoyar a Daniel Martínez? No, la decisión fue notoriamente mayoritaria a favor de Martínez. Quiero decir, usted no se va solo, a eso es lo que me refiero. No, solo no, hay un conjunto de compañeros que dieron el paso, incluso antes que yo, los compañeros de militancia de muchos años dentro del sector tomaron las mismas definiciones, con una condición: todos aquellos que tenían responsabilidades tanto electorales como ejecutivas renunciaron a sus cargos. Es una decisión dura, pero yo estoy convencido de que las bancas no pertenecen a las personas. Para entrar al Parlamento se necesita entrar por un partido y por un sector. Y si tú te vas, tenés que renunciar a la banca y hay que volver al llano y estar a lo que la ciudadanía diga, si uno sigue sus convicciones. Y cuando uno tiene convicciones, no importa el costo personal, el costo político, lo que tiene que hacer es seguirlas. Nosotros no militamos luchando por la libertad con nuestra generación, la generación del 83, por un cargo. Luchamos por la democracia y por la libertad, y ese era el premio. Y hay que volver a esa raíz, porque el Frente Amplio es eso. Ahora que a veces algunos piensan que hay que diluir la marca Frente Amplio, yo creo que, como dice un compañero, renovar no es renegar de las raíces, al contrario, hay que valorizarlas, los símbolos, la mística, eso que nos hizo lo que somos, adaptándonos al siglo XXI, sin ninguna duda. Bueno, el hecho de dejar una banca, digo, en estos tiempos donde a veces uno piensa más que uno quiere justamente resguardar ese tipo de situaciones, ¿no? Como puede ser, bueno, estar allí en el Senado antes que priorizar convicciones del tipo ideológico. ¿Usted siempre encaró la política de esa manera? Sí, yo quiero aclarar una cosa: no pretendo darle clases a nadie, solo ser fiel a mí mismo. Ya lo hice en otras oportunidades, por supuesto, era suplente de la Junta Departamental, y cuando me fui en aquel momento del Partido Comunista renuncié a la banca también, porque me parece que eso es lo que hay que hacer. Lo bueno es que uno siente emociones y siente cosas. Son desde el 95 que estoy en el Parlamento, los años de ministerio igual era parlamentario,
Y eso lleva a que la despedida fuera una cosa para mí sorpresiva, porque uno ha cultivado cosas a pesar de las diferencias. Es toda una vida, incluso con la gente de la oposición, es toda una vida de relación donde uno comparte, cierto, se pelea mucho, debate mucho, pero también somos compañeros de trabajo y tenemos nuestras familias, nuestras angustias, pasamos de todo. En 25 años de la vida la gente pasa de todo. El que tuvo un hijo cuando empezó en el Parlamento ya tiene 25, está recibido, y ese proceso, sea de tu compañero del Frente Amplio o de la oposición, Claro. los vas viviendo juntos. Ahora, Pintado, también para preguntarle sobre algunas cosas de la coyuntura, además electoral, porque este es un año que sin duda está marcado por ello. Cuando se lo acusa, ¿no?, desde voces de la oposición al presidente de hacer un acto electoral por haber optado por el Antel Arena como recinto para su rendición de cuentas, en un apoyo implícito, ¿verdad? Le dicen a COSE por elegir ese lugar. ¿Usted qué opina? Yo, a ver, es parte del juego político, siempre ocurre en las elecciones, donde todo se exacerba, todo se sobrevalora, tanto desde el gobierno como desde la oposición, digámoslo bien. Cuando el presidente hizo las rendiciones de cuentas frente al Palacio Legislativo en un acto masivo, se lo acusó exactamente lo mismo y el lugar no era la Antel Arena, era el Palacio Legislativo. Yo creo que lo bueno es que tenemos un presidente que rinde cuentas. Y obvio, hay gente que estará a favor y hay gente que estará en contra, eso no importa. Lo que no me gusta es esa actitud que tenemos a veces los uruguayos, que es la misma que ocurrió ahora, me contaba una funcionaria del peaje, cuando todo el mundo estaba en ese éxodo hacia las vacaciones en la interbalnearia, ¿no? Donde la gente va contenta porque ella se va de vacaciones, pero le molesta que todos los demás se vayan de vacaciones porque tiene que hacer una cola de 40 minutos y todo eso. Bueno, dejemos que uno vaya de vacaciones, no nos preocupemos tanto por el otro. Yo creo que la oposición tiene que preocuparse menos por Tabaré Vázquez y más de su propuesta. Esta es una campaña ausente de ideas. Yo lo más trascendente que he escuchado es al doctor Amorín Valle pidiéndole a los colorados que no haya agravios. Entonces, Bueno, pero hasta ahora me parece que todos los partidos han estado todavía chatos en la hora de propuestas fuertes, digo, porque se están mostrando recién las cartas. Está, digamos, el año prácticamente le podríamos decir que no arrancó casi en materia electoral. es probable que no haya arrancado, pues tenemos una interna que define mucho, por lo menos en el caso del Frente Amplio. No solo define un proceso de renovación, sino que además la elección interna, como dice Mario Vergara, y yo lo comparto, para nosotros es parte de la construcción del resultado de octubre. Antes, con candidatos como Tabaré, como Mujica, el Frente Amplio podía darse el lujo de que no le importara mucho la elección interna. Ahora hay que poner todo, cada frente amplista tiene que transformarse en una opinión y la opinión se expresa en el voto. Pero hay propuestas, yo creo que hay cosas que se han hecho y hay cosas que se van a tener que decir más. Bueno, dentro de las críticas de la oposición, hay algunas que tienen puntos de contacto con los sectores que hacen mayor autocrítica dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, la situación en Venezuela. ¿Qué opinión tiene o qué opinión tienen desde los sectores que apoyan a la candidatura de Vergara sobre lo que está ocurriendo hoy en Venezuela? Yo voy a dar mi opinión. Yo creo que apoyar la paz es no ser neutral, en eso compartimos con el presidente Vázquez. Soy una persona que militó contra el autoritarismo y por elecciones libres. Claro, cuando nos sentamos a conversar en el Pacto del Club Naval, no le dijimos a los militares, bueno, la condición para conversar es que se vaya Gregorio Álvarez. No, porque si no, no había diálogo. Terminamos construyendo una salida para que se fuera. A mí me parece que Maduro y Guaidó son dos obstáculos que hay que sacar porque si no, no hay diálogo posible. Me parece que son los dos principales frenos al diálogo que tiene que existir necesariamente si lo que queremos es que el pueblo venezolano no sufra. Pero es viable eso, Pintado. Estamos hablando de un presidente en funciones y otro encargado o autoproclamado. Deberían darse los espacios para... Si realmente quieren a su país, como dicen quererlo, tendrían que dar el paso. El problema es qué es lo que uno pone adelante. Si pone adelante su situación personal o pone adelante su país. Está claro que las cosas en Venezuela no están bien, pero lo que con una intervención extranjera o sin resolver los venezolanos el problema interno, el que sufre siempre es el mismo, que es Juan Pueblo. No sufre ni Maduro, ni Guaidó, ni todos los que están alrededor. Sufre la gente común y corriente. Claro, pero en ese sufrimiento de la gente común es cuando algunos, incluso venezolanos opositores, se preguntan por qué Uruguay
toma la postura que toma, justamente por esa situación donde hay personas que mueren, donde hay falta de medicamentos, de alimentos, y ahí es donde el pueblo en realidad es el que se resigna también un poco con esta postura que toma Uruguay. Dos cosas. Lamentablemente no es en el único lugar de América que esas cosas ocurren y no nos escandalizamos tanto. ¿A qué se refiere? Haití, Honduras, Guatemala, pasan 1000 países. Pero Venezuela Hicieron hace poco en Madrid un reportaje a la gente opinaba y todo eso, le daban datos y la gente creía que era Venezuela y era España. Podemos Así sumar que Venezuela y recibió no muchos sabían, exiliados no de la sabían dictadura quién era el de nuestro presidente de país. Portugal ni de Francia. De acuerdo, pero y sabían podemos quién era el sumar presidente de Nicaragua a Venezuela. esa lista. Nicaragua Pero también. ocurre también que dentro de lo que es, no sé, el resorte emotivo de los uruguayos, Venezuela está más cerca por múltiples razones. Primero, integra un bloque regional. Después, recibió un montón de uruguayos en la época de la dictadura. Sí. Es decir, hablamos el mismo idioma. No es que tampoco es, digamos, poner en transversal a Haití, Venezuela o a Honduras, porque Venezuela está mucho más cercano a Uruguay. En No, diferentes yo lo que aspectos, digo es que uno está relaciones más comerciales. publicitado que el otro. Y lo que digo es, nosotros tenemos la experiencia de que resolvimos la salida de nuestra dictadura internamente. Y siempre lo decía, yo milité en la clandestinidad contra la dictadura. Y la tesis nuestra era, lo internacional ayuda bastante, pero lo que resuelve es lo interno. Y lo que Uruguay está haciendo es que resuelva lo interno. Venezuela rompe relaciones con la dictadura uruguaya, no porque fuera una dictadura. Rompe porque invadieron la embajada de Venezuela. Ese es el hecho. Hubo una invasión del territorio venezolano cuando secuestraron a Elena Quintero. Entonces, no se rompieron las relaciones diplomáticas. La postura de Uruguay es tratar de abrir un canal de diálogo que es el único posible para que haya un... ¿Qué hubiera pasado si nosotros, en plenas conversaciones con la dictadura, cuando empezamos en el Pacto del Club Naval, algunos blancos que estaban en contra hubieran conseguido que Estados Unidos amenazara con intervenir, con tener injerencia, hubieran roto el diálogo y no hubiéramos resuelto la salida democrática. Y el pueblo uruguayo hubiera pagado con mucho más esfuerzo lo que era una salida inexorable, porque lo que define es lo de adentro. Pintado, usted fue ministro de Transporte entre 2010 y 2015. Allí se dio todo el episodio del cierre de Pluna, el remate, el aval que estuvo en discusión hasta hace poco también por una resolución judicial. ¿Qué le queda de todo aquel episodio visto en retrospectiva? ¿Había que cerrar Pluna? Sí, eso es lo único, no tengo duda, por más dolorosa que haya sido la situación. Es más, yo me cuestioné de entrada si había necesidad de haber tenido participación en una empresa aérea como Estado. Pero bueno, las cosas son como son, aprendimos mucho, lamentablemente, pero por suerte en el resultado, digo que por suerte, cerró una empresa, eso es doloroso. Las cuentas de Pluna fueron pagadas, los acreedores cobraron todos, eso también quiero dejarlo claro, y se aprende mucho. Ahora, con el diario el lunes, ojalá uno no tenga que revivir las cosas nuevamente, pero seguramente habría hecho las cosas distintas. Cuando ahora trasciende que, bueno, se le va a tener que pagar a López Mena, ¿verdad?, una suma millonaria de dinero. En un momento también usted salió a aclarar de que el BROU no le había dado el aval a Cosmo porque ya sabía que estaba López Mena detrás. ¿Qué nos puede, ahora que está de nuevo este asunto sobre la mesa y esta indemnización millonaria al empresario? Bueno, no hay, pongamos las cosas en su lugar. En realidad sería una devolución por pagos que se le cobraron por una subasta que no ocurrió. Eso es el hecho. No es que el Estado pierde dinero, el Estado cobró y ahora tendría que devolverlo. Eso está en la justicia, todavía no se resolvió. Hay un fallo en primera instancia, como otros fallos hubieron, después hay otras apelaciones que veremos cuál es el resultado final. Nosotros en el momento que estuvimos allí, que Cosmo participó, no teníamos la información que después ocurrió de alguien que, como bien lo dicen las notas, dijo que como él había traído una aseguradora y había traído la empresa, se hacía responsable. Eso es lo que está en una cláusula en la que no participamos en su redacción. Yo no soy el Banco República, no estábamos allí, no estamos participando de todas las cosas de las operativas del banco. Pero eso se dirimirá y veremos en la justicia qué pasa. Pintado, seguiremos charlando en lo que vaya de este año. Tenemos más temas para conversar, así que lo esperamos en algún otro momento por aquí. Bueno, cómo no, un gusto, la verdad, un placer. Y ahora estamos iniciando este espacio sereñista que hemos dado a llamar
para desde el llano apoyar a Mario Vergara y tratar de que sea la opción que los Frente Amplistas elijan para encabezar la próxima contienda electoral nacional. Muchas gracias, Pintado. Gracias por haber venido.